Seguimos con los ifs y en esta clase vamos a repasar un poco el tema de los if con un ejercicio práctico. Sobre todo me interesa hacer otro ejemplo con el and y el or, porque quiero afianzar su uso. Quiero dejar claro cuándo hay que usar cada uno. Y quiero recalcar una cosa que enseguida os contaré. Para esta clase vamos a utilizar un documento diferente que os he preparado y que podéis descargar. Vamos con él. Ya lo tengo abierto y os cuento. Tenemos aquí una especie de tabla que iremos rellenando. Podrían ser unas ventas en las que vamos a rellenar el nombre de un cliente, si el cliente es preferente y cuántas unidades han comprado. El funcionamiento va a ser que en cuanto rellenemos las unidades compradas, se seleccionará el precio que le corresponde a ese cliente y se calculará el total. Primero vamos a crear un ejemplo en el que, como hay dos precios, el precio barato se aplicará si el cliente es preferente y compra como mínimo el número de unidades que tenemos aquí. Es decir, se deberían cumplir esas dos cosas. Y después modificaremos el ejemplo para que se aplique el precio barato si el cliente es preferente o si llega al mínimo de unidades necesarias para optar al precio barato. Es decir, que con que se cumpla una de ellas ya bastaría. Vamos a empezar. Accedemos al editor y de nuevo necesitamos acceder al evento change de la hoja en el que tenemos la información que acabamos de ver. Accedo a la hoja 1 y aquí selecciono Worksheet para a continuación seleccionar el evento change. Este lo puedo quitar y vamos con el primer ejemplo. Como siempre, escribimos, pero esta vez os explicaré antes de probar. Bueno, espero no haberme equivocado, ahora enseguida lo veremos. Y ya veis que este ejemplo también podría servir perfectamente para la explicación de la propiedad offset de los objetos de tipo celda porque la utilizamos mucho. Vamos con la explicación. Empezamos con el if en el que controlamos si la celda que cambia es una de las que se pueden escribir unidades vendidas. Aquí, para escribir unidades vendidas, debemos controlar que la celda esté en la tercera columna y, por supuesto, que empiece a partir de la fila 2. Y eso se lo indicamos aquí. Target.column debe ser igual a 3 y el row, que era la fila, debe ser mayor o igual a 2. Esto es igual que en el ejemplo anterior. Aquí no cambia nada. Es una de las maneras que tenemos para controlar qué se escribe en determinadas celdas. Vamos con el siguiente if. Es un if muy sencillo con dos condiciones que se deben cumplir. Se deben cumplir las dos porque he utilizado el AND para enlazarlas. Era lo que necesitaba. El precio barato solo se aplicaba en el caso de ser el cliente preferente y de comprar por lo menos las unidades que hemos puesto en esta celda. Por lo tanto, es la opción que debemos usar. Las dos deben cumplirse, las dos deben de ser verdad. Por comentar qué es lo que hacemos aquí, volvemos a utilizar offset para acceder a una celda partiendo de la que ha cambiado. Pero fijaros que esta vez he utilizado un desplazamiento negativo. Aquí utilizo un valor negativo. Como la celda en la que está, si es preferente o no, está por detrás de la que cambia, debo indicar un desplazamiento negativo para decirle que la celda a la que quiero acceder está 0 filas por debajo, pero está una celda hacia atrás. Por eso indico el -1. Y de esa manera le digo que en esta primera parte del if compruebe que en esa celda en la que escriben si el cliente es preferente o no es igual a sí. Que se enlaza con la segunda parte en la que le digo que compruebe si han escrito una cantidad de unidades mayor a la que tenemos en la celda K1, mayor o igual, que es la que da derecho al precio barato. Una de las razones por la que os he puesto este ejemplo y el siguiente es para que veáis esto, que se pueden crear condiciones en las que se miran diferentes cosas. Es decir, aquí estoy haciendo dos comparaciones diferentes. Aquí compruebo si es preferente y en la segunda parte compruebo si llega al mínimo de unidades. Son cosas diferentes. Cuando pongo más de una condición, no estoy obligado a que se hagan sobre el mismo dato. Puedo mezclar todo tipo de condiciones. En realidad, eso ya lo hago aquí porque estoy creando parte de la condición con column y la otra parte de la condición con row. Pero quería recalcarlo más, ya que en los ejemplos anteriores siempre hablábamos de días
siempre hablábamos del dato que devolvía WebDay, por ejemplo, pero no tiene por qué ser siempre así. Yo puedo crear condiciones en las que se hacen comparaciones de datos diferentes que no tienen nada que ver entre sí. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo una comparación entre un texto y en la segunda parte de la condición del if estoy haciendo una comparación entre valores numéricos que no tienen nada que ver con lo anterior. En lo que respecta al código que se ejecuta si se cumplen las condiciones, bueno, pues simplemente le digo que si se cumple, que coja el precio barato y lo ponga en la siguiente celda a la que ha cambiado. Aquí estoy cogiendo el precio barato que está en la celda H1 y le digo que ese precio lo asigne a la siguiente en la que hemos escrito las unidades. En el caso de no cumplirse que le toca el precio barato, en el else le indicaríamos que le corresponde el precio caro, que sería esto mismo, pero indicándole que asigne el valor de la celda H2, que es el precio caro. Esto en lo que respecta a este if. Después tenemos aquí un par de líneas más que hacen lo siguiente. En esta simplemente calcularíamos el total, asignaríamos a la celda en la que va el total la multiplicación de las unidades por el precio que le correspondía y después aquí hacemos una selección para que una vez que ya está esto rellenado, pues pase a esta fila que es en la que deberíamos empezar a rellenar un nombre nuevo, un nombre de otro cliente. Bueno, pues ahora nos quedaría probarlo. Ya hemos explicado el código, vamos a probarlo. Me voy a Excel y empiezo. Por ejemplo, primero un cliente que es preferente, pero no llega al mínimo de las unidades. ¿Qué pasa? Pues que se le vende al precio caro, nos calcula el total y había pasado aquí ya para rellenar el siguiente. Vamos con otro. Este va a ser preferente y va a llegar al mínimo de unidades. Pulsamos intro y ya vemos que a este sí que se le ha vendido al precio barato. Probamos ahora, por ejemplo, con un cliente que no es preferente pero llega al mínimo de unidades y se le vende al precio caro porque no cumple las dos. Y evidentemente, pues si probamos con uno que no cumple ninguna de las dos, ya sabemos que se le venderá al precio caro. Aquí el único que cumplía era este, era preferente y es muy importante eso, que mentalmente veáis lo que hacéis y llegaba al mínimo de unidades que exigíamos para el precio barato. Bueno, pues en este caso ya tenemos lo que queríamos en un principio. Ahora vamos a suponer que cambiamos y decidimos que el precio barato se aplicará tanto si es preferente como si llega al mínimo de unidades vendidas. Es decir, que se va a aplicar el precio barato si es preferente o nos compran suficientes unidades. Vamos a cambiarlo. Va a ser una modificación muy sencilla. Simplemente tenemos que cambiar este AND por un OR. Y vamos a probarlo. Empezamos aquí, empezamos probando si es preferente, pero no llega a las unidades. Pulsamos y precio barato, porque cumple una de las dos, que es preferente. Otra más. Ahora no es preferente, pero compra 1500 unidades. Precio barato, ¿por qué? Porque cumple esta. Con que cumpla una, vale. Otra. Ahora es preferente y compra 1000. Pues en este caso cumple las dos. Con que cumpliera una bastaría, pero como cumple cualquiera de las dos, precio barato. Y por último, el caso de no cumplir ninguna de las dos, que sería el único en el que no se le aplicaría el precio barato. Ya veis que aquí se ve claro lo que se suele llamar las tablas de verdad del I y del O. Estas cuatro serían las del I. Solo se aplica el precio barato cuando se cumplen las dos. Y aquí vemos la tabla de verdad del O, que en todos los casos se aplicaría el precio barato, menos en la que no se cumple ninguna de las dos opciones. Bueno, pues ya está. Un ejemplo que he creado para lo que os he comentado de recalcar que se pueden enlazar condicionales con condiciones que nada tienen que ver entre sí, pero también lo he hecho para que afianzáramos el tema del AND y el OR y veamos claramente cuáles son sus diferencias. AND se tiene que cumplir todo y OR solo hace falta que se cumpla una de las condiciones. Así aprendéis claramente cuándo hay que utilizar cada opción. Ya habéis visto que dependiendo de cuál utilicéis, el significado cambia por completo. Guardamos y vamos a la siguiente clase.